Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Todos juntos. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Señor, te doy gracias. En esta hermosa mañana, Señor, me siento contento, bendecido, honrado, Señor, al estar en este lugar, en tu casa. Me gocé, Señor, en la alabanza, sentimos tu presencia. Ahora, Dios, es el tiempo de oír tu palabra, Señor. Por favor, habla al pueblo, a Dios, como lo has hecho a mi vida. Que, Señor, si hay algún corazón herido, un corazón lastimado, tú lo puedas levantar en esta mañana, Señor. Que este día sea un día especial para todos nosotros. Pero tal vez hay alguien, Señor, que ha bajado los brazos. Tal vez hay alguien, Señor, que quiere dejarlo todo, Señor. Pero que esta mañana, Señor, tu palabra, tu presencia, que tu Espíritu Santo, Dios amado, los pueda bendecir, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. No soy el mejor, Señor, ni pretendo serlo. Pero yo sé que esta palabra, Señor, podrá ser de bendición para más de uno en esta hermosa mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Palmas de alabanza al Señor. A su nombre, gloria. Ahora sí, dele palmas de alabanza fuerte a Dios, hermanos, por favor, es para Él. Dios está en el trono. Nosotros somos sus siervos, alabados al Señor. Tome su asiento, hermanos. El profeta Jeremías escribe el cántico de dolor por causa de la destrucción de Jerusalén. El pueblo de Dios, hermanos, había sido cautivo por Babilonia. Usted lo puede leer en Lamentaciones, todo el capítulo. Pero el capítulo 1 nos habla sobre el dolor que tiene Jeremías. Jeremías, hermanos, en el capítulo 5, versículo 21, clama a Dios por restauración de su nación. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Era la oración de él. Renueva nuestros días como al principio. Dios, hermanos, aunque permitió que el pueblo pasara por opresión, por esta situación, jamás los abandonó. A pesar de su triste pasado pecaminoso, Dios prometía restauración al pueblo de Israel. La mayoría de los expositores de los salmos creen que el Salmo 126, el cual acabamos de leer hace un momento, se relaciona con el regreso de los judíos de la cautividad babilónica mencionada en Esdras, capítulo 1 al capítulo 3. El gozo, hermano, de los repatriados, de los judíos, era muy grande por motivo de la restauración que Dios había traído a su pueblo. El salmista que escribe este salmo, alabado sea el Señor, menciona los arroyos del sur, hermano, desérticos de Judea, los del Negev. Estos ríos o arroyos dejan de tener agua durante la estación seca, pero cuando vienen las lluvias se convierten repentinamente en torrentes, en ríos fuertes. Alabado sea el Señor. Decía el salmista: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Llegó el momento que estábamos secos, pero Señor, que llegue ese momento en el que podamos crecer. Ese momento en el que podamos correr con fuerza como los arroyos del Negev. La capacidad de Dios para restaurar la vida va más allá de nuestro entendimiento, mis hermanos. Los bosques se queman, pero vuelven a crecer.
Se nos quiebran los huesos, pero se sanan, se curan, vuelven a estar sanos. De igual manera, la vida del hombre quebrado no es para siempre. Hay una restauración total de parte de Dios. En algún momento el fuerte se cansa. El saciado llega el momento que le da hambre. Es una realidad, hermanos, que hay momentos en los que por más que intentamos no podemos llevar siempre el mismo ritmo de nuestra vida o la misma intensidad en las cosas que hacemos. Moisés fue un hombre lleno de fe, lleno de fuerza, pero llegó el momento en que necesitó de ayuda. Él no necesitó ayuda para levantar su vara frente al Mar Rojo. Solamente tenía a Dios y a su vara y su fuerza. Pero llegó el momento, años más adelante, donde las fuerzas se le acabaron. Para poder vencer, para poder pelear, necesitó de 2 varones que estuvieran a su lado para levantarle los brazos. Tarde que temprano las fuerzas se nos acaban. Tarde que temprano viene la escasez, la flaqueza, la debilidad en nuestras vidas. Pasa el tiempo y en ocasiones enfrentamos el desánimo, el cansancio. Nos enfrentamos a diversas rupturas en nuestra vida, familiares, matrimoniales, pero también en nuestra vida espiritual. Falta de amor por Dios, no hay ganas de congregarse, se va el ánimo. Hay rupturas tan pequeñas en nuestra vida que pensamos que no requieren de nuestra atención. Pero esas pequeñas grietas con el paso de los días y de los golpes que recibimos se van haciendo cada vez más graves. Llegamos al quiebre. Quiebre es la acción y el efecto de quebrar algo o de quebrarse algo. Este verbo hace referencia a romper, a fracturar, a doblar, a interrumpir o traspasar. Es por eso que yo he titulado este mensaje Quebrados. La noción del quiebre suele estar vinculado a un antes y a un después. Es decir, y en todos los casos, el quiebre viene a nuestra vida y nunca más seremos los mismos. Viene el quiebre y no eres el mismo que eras ayer. Ya hay un quiebre, ahora ¿qué queda? Ser desechados o ser restaurados. Cuando algo se quiebra o lo tiras o lo reparas, pero ese objeto jamás vuelve a ser el mismo, alabado sea Dios. Hay 2 posibilidades en Dios. Y la Biblia dice que Dios no desecha para siempre. Yo creo en que Dios es un restaurador en especialidad. Él se especializa en reparar corazones quebrantados. Alabado sea Dios. Restaurar significa recuperar, recobrar, reparar, renovar, volver a poner algo en el estado o estimación que antes tenía. Reparar, por ejemplo, una escultura, una pintura, un edificio, del deterioro que se ha sufrido. A veces decimos, yo nunca me he quebrado, sí, pero hay deterioro en nuestra vida. Y llega el momento en que tú y yo requerimos del proceso de restauración. Dios es especialista en reparar lo que está descompuesto, en restaurar lo que está caído. Alabado sea Dios, en levantar al que está por los suelos. Alabado sea Dios. En este tema que voy a predicar en esta mañana, voy a hablar de 3 hombres que fueron totalmente restaurados por la bondad y la misericordia de Dios. Mefiboset era un hombre, hijo del rey, el nieto del rey Saúl, hijo de Jonatán, próximo al reinado. Él era descendiente de reyes, él sería el próximo rey de Israel. El nombre de Mefiboset significa el que esparce vergüenza. La vida de Mefiboset estaba llena de tragedias. A sus 5 años de edad quedó huérfano. Murió su padre y su abuelo. Murió, no tenía más esperanza a los 5 años de edad. Alabado sea Dios, mataron a su padre, a su abuelo, y lamentablemente a pesar de eso él quedó lisiado de sus pies. No podía caminar. Segunda de Samuel capítulo 4 versículo 4 nos habla sobre esa historia. Y el estar lisiado de los pies presenta una descripción, hermano, del alma perdida que no conoce a Dios. Que espiritualmente son personas que no pueden caminar. Nacido príncipe, hermanos,
y vivió en la oscuridad, aislado de los privilegios que podrían haber suyos. Él merecía estar en el trono, pero estaba lamentablemente viviendo en dolor, en oscuridad, en escasez. Él habitaba en tierra de Lodebar, que significa sin pasto, o un lugar desértico, un lugar de silencio, de soledad. Ahí viven todos los que no son salvos. Independientemente de la situación económica en la que se encuentran las personas vivirán en Lodebar, en un lugar desértico, cuando estás lejos de Dios. Lodebar es una tierra sin esperanza, una tierra donde no hay motivos de crecimiento, un lugar donde no hay sueños, sin anhelos, tierra de personas hundidas en el fracaso. Es una tierra de personas, hermanos, que han sido abandonadas por el mundo, donde abunda la tristeza, la desgracia, donde no existen ríos como el Negev de abundancia y bendición. Mefiboset vivía con un hombre llamado Maquir, quien fue un varón que le abrió las puertas de su casa para brindar apoyo. Segunda de Samuel capítulo 9 versículo 4. Lo mismo Maquir hizo con David cuando era atacado y huía de su hijo Absalón, y le traía bendición, comida, alimento para que él pudiera subsistir. Y es algo que voy a tratar más adelante, sobre la importancia de las personas en el proceso de restauración. En el pasaje de Segunda de Samuel capítulo 9, en determinadas ocasiones menciona hijo de David, hijo de Jonatán, el siervo de la casa de Saúl. Y eso recalca, hermano, que Mefiboset era hijo, hermano, de una familia que ya no existía. Ya no existía Jonatán, ya no existía Saúl, no había descendientes, solo quedaba Mefiboset. Un hombre, hermano, que era de una familia olvidada, sin raíces, una familia condenada. Mefiboset, para ser aceptado por David, se presenta humilde, se presenta humillado, con cierto temor delante del rey. Pero David le dice: Mefiboset, no tengas temor, alabado sea el Señor. Y es así como Dios nos dice en esta hermosa mañana: no tengas temor, alabado sea Dios. ¿Por qué? Porque nos podemos acercar a Dios ante su presencia con toda libertad y confianza. David le muestra su bondad y le dice que sería un hombre restaurado. Le dice: Mefiboset, todo lo que tú tenías, las tierras que eran de tu padre y de tu abuelo Saúl, serán tuyas, Mefiboset. Va a haber una restauración total. La restauración es una realidad en el evangelio, hermanos, que cuando uno viene del mundo abandonado, triste, golpeado, vienes al evangelio y Cristo te presenta la restauración total de tu vida. Alabado sea Dios. Así nos presentamos todos y cada uno de nosotros al evangelio, dolidos, sin esperanza, enfermos, quebrados, y Él nos restauró. Alabado sea Dios para siempre. Es una realidad, y nosotros ahora recuperamos aquellos beneficios que fueron perdidos por Adán, y ahora, hermanos, son restituidos gracias a Jesús. Y ahora Mefiboset pasó de estar en la miseria de Lodebar, en la miseria, hermano, del fracaso, de una tierra seca y abandonada. Ahora él comería a la mesa del rey, que representa esa comunión, hermano, cercana que tenemos ahora con Dios una vez el hombre ha sido restaurado. Porque una vez quebrado no tenemos oportunidad de tener comunión con Dios. Pero una vez restaurado, el hombre puede acercarse a Dios, sentarse a la mesa con Él, comer con Él, platicar con Él, decirle: Señor, yo te amo, yo te doy gracias, porque yo estaba muerto, pero ahora estoy vivo. Aleluya, gloria a Dios. Quiero pasar a un segundo hombre llamado David. Después de que David cometiera los graves pecados de adulterio y homicidio, Dios envió al profeta Natán para llevarlo al arrepentimiento, utilizando una parábola que hizo comprender a David de lo grave de su pecado. Segunda de Samuel 12, del 1 al 4, la Biblia dice que Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: David, había dos hombres en una ciudad, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado.
y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. David reconoció inmediatamente su pecado, confesando con arrepentimiento, con contrición profundo y buscando un nuevo y limpio corazón. Ese hombre eres tú, le dijo Natán a David. Observamos, hermanos, el dolor y arrepentimiento del gran rey y salmista David en el Salmo 51. Dicen los estudiosos, es una de las más altas y vívidas expresiones en toda la literatura humana del anhelo del alma penitente para el perdón. El Salmo 51 es profundamente conmovedor. Nos deja penetrar en el alma de un hombre que ha amado a Dios, pero que ha caído en pecado grave. Se le ha hecho verse con los ojos de Dios a sí mismo y está desconsolado. El Salmo 51 es una revelación clara, hermano, que David está consciente de que solo Dios puede tratar el problema del pecado y de la culpa. David emplea términos como rebelión, maldad, pecado. Él no trata, hermano, de evadir su responsabilidad sobre lo que había ocurrido. Él no culpa a Betsabé, no culpa al diablo. Él reconoce plenamente que falló a Dios. La profundidad de su convicción está subrayada por las palabras que él dijo: mi pecado está siempre delante de mí. Él sabía que había fallado. Él no podía levantarse porque en su mente y en su corazón siempre estaba el pecado. David reconoce su ofensa hacia Dios y le dice: contra ti solo he pecado. Ahora yo pregunto, ¿no pecó David contra sí mismo? Sí, pecó contra él mismo. Pecó contra Betsabé, sí. Contra Urías, sí. Contra su pueblo, sí. Pecó contra ellos también. Pero sobre todo él sentía, hermano, un gran dolor porque había fallado a Dios. José decía: ¿cómo yo le voy a hacer este grande a mi jefe que tiene confianza en mí? Pero decía, sobre todo, ¿cómo yo voy a dañar así a Dios? Porque ofendemos a otros, pero sobre todo ofendemos a Dios. Él decía: yo conozco y reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y al igual que David, muchos pecan en contra de Dios, pero se llevan, hermano, de encuentro también a sus hijos, a su esposa, a sus padres, a congregaciones enteras por causa del quiebre de muchas personas. Se quiebra uno y quieren quebrar a toda la familia. El salmista tiene un gran deseo: que sus pecados sean limpios y completamente olvidados para siempre. Pero también pide una limpieza interior en el Salmo 51:2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Él decía en el Salmo 51:7: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hisopo, hermano, era un arbusto cuyas ramas se utilizaban en algunos ritos de purificación para rociar sangre a las personas y a ciertos objetos. Se refiere a la expiación, al acto de cubrir nuestros pecados. Hoy nosotros no necesitamos de hisopo. Hoy, hermano, nosotros somos lavados por la sangre de Jesucristo, que quita el pecado de nuestras vidas, aún el pecado más sucio. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primero de Juan 1:7, y dice la Biblia que estaba Juan y vio a Jesús y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Alabado sea Dios, palmas de alabanza al Cordero de Dios.
Solo Dios puede cambiar el corazón humano. En el Salmo 51:10 el salmista David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El verbo crear viene del hebreo bara y es exclusivo de Dios. Solo Dios puede crear. Es como cuando dice la palabra en Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es un verbo que solo le pertenece a Dios. El que puede crear cosas de la nada solamente es Dios. Y Dios puede crear un corazón limpio en tu corazón, en tu vida. Él puede crear un corazón nuevo dentro de ti. Alabado sea el Señor. La regeneración es la obra divina por excelencia. La regeneración es una doctrina fundamental como lo es el arrebatamiento de la iglesia. Es una doctrina tan importante como hablar de un cielo y del infierno. Las personas nuevas tienen que entender la regeneración. Y es la obra que hace Dios cuando tú te entregas a Él. Él regenera, Él restaura la vida del hombre perdido. Alabado sea Dios. Él pide, el salmista, que su Espíritu Santo no se apartara de él. Yo creo que David vivió muy de cerca con Saúl. Y David tal vez palpó lo difícil que sería vivir sin la presencia de Dios. Él vio en Saúl, hermano, algo difícil, algo complicado para vivir. Y dice David: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. La ley, hermano, exigía que David debería morir. Eso decía la ley. Pero fue perdonado de su pecado. El ejemplo de David nos enseña que aún hombres profundamente piadosos, espirituales, a veces fallan moralmente, pero que tienen la oportunidad de ser perdonados, restaurados y cambiados. Un corazón ennegrecido por el pecado más vil puede volverse y ser el más blanco que la nieve. A través de los siglos, miles de almas angustiadas por sus fracasos morales han encontrado en el Salmo 51 la expresión de sus sentimientos más profundos de arrepentimiento. El evangelista Jimmy Swaggart, al igual que David y muchos hombres de Dios que se han quebrado por causa del pecado, él escribe un hermoso canto, él lo canta. Y hoy veo a ese hombre restaurado y levantado por Dios. Y él escribe este canto que se llama: Su misericordia reescribió mi vida. Porque, hermanos, la restauración de Dios es borrar y volver a escribir. Él no deja escrito tu pasado. Él no escribe en el siguiente renglón: bueno, ahora no. Él borra nuestro pasado y lo vuelve a escribir. Porque la Biblia dice que Él deshizo como a nube nuestras rebeliones y que Él se olvida de nuestros pecados y los echa a lo profundo de la mar. Él no se acuerda más, hermanos, cuando venimos a Él, de lo que tú eras hace un año, hace 2 años, si tú fallaste. Dios se olvida de nuestros pecados, porque Él dice que su sangre quita todo pecado. No lo cubre, Él lo quita de raíz. Alabado sea Dios. Y Él escribe, Él entona este canto, y Él dice: durante años he viajado por un camino todo mal. Mi corazón había perdido su alegría y su canción, pero la gracia me colocó justo donde yo pertenecía, cuando su misericordia reescribió mi vida. Y Él dice: su misericordia reescribió mi vida. Podría haber caído, podría mi alma haber sido arrojada hacia lo más bajo, pero su misericordia reescribió mi vida. Es verdad que nosotros merecíamos la muerte, el castigo, pero Dios dijo: no, yo lo vuelvo a hacer. Alabado sea Dios. Es verdad que yo estaba quebrado, es verdad, y Él pudo haber dicho: esto es basura, pero Dios dijo: no, yo lo voy a reparar. Alabado sea Dios. Él dijo: no, esto todavía sirve. Alabado sea el Señor. Él dijo: no lo tires todavía sirve para algo. Aleluya. Yo así me encontraba y Él me alcanzó. Yo así estaba perdido, yo así estaba quebrado, pero Él me reparó. Alabado sea Dios.
Yo estaba en 1000 pedazos y Él me reparó, aleluya. Y Él dice, mis pecados, mis errores, dice, se convirtieron en milagros. Mis lágrimas se las convirtió en alegría. Mis pecados pasados fueron perdonados. Mi nuevo nombre fue escrito. Sí, su misericordia volvió a escribir mi vida. Gracias a Dios, dice Él, que su misericordia reescribió mi vida. Palmas de alabanza al autor y consumador, aleluya, de la fe. Al autor de la vida. Él es el autor de la vida. Él da vida al muerto. Marta y María vieron que su hermano estaba muy grave. Y quiero entrar a Lázaro. Y con esto termino. Con esto termino, no es un minuto. Es el último del que voy a hablar. Estaba muy grave y a punto de morir. Y buscaron al único que podía ayudarlos. A Jesús. Aún así, Jesús permitió que Lázaro muriera. Si Jesús hubiera estado ahí, era verdad. Dijo Marta, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Tenía razón. Pero Dios sabía lo que hacía. Si Jesús hubiera estado ahí, el milagro hubiera sido haberlo sanado. Pero Jesús tenía un propósito distinto con Lázaro. Demostrar que Él tiene el poder sobre la muerte. En el proceso de restauración ocupa un lugar muy importante el interés de los hermanos por ver restaurado al otro caído, como Maquir, como Natán, como Jesús. Ellos tenían interés especial en que cada uno de ellos fueran levantados y restaurados. Nosotros ocupamos un papel muy importante, hermanos, en la restauración del hermano o amigo que está caído. Y Dios, hermano, ve a Lázaro en condición de una muerte espiritual. Y hermano, Jesús no solamente vio un muerto, porque muchas veces de nosotros vemos simplemente hermanos caídos, hermanos muertos espiritualmente. Dios vio a Lázaro muerto, pero no solamente lo vio, sino que tuvo compasión de él. Al ver a sus hermanas y a sus acompañantes que se lamentaban por la situación, por lo sucedido recientemente a Lázaro. Habían pasado 4 días de que había muerto. Uno entiende que el primer momento de la muerte es el momento más complicado para los familiares, y Jesús no estuvo con ellos. Porque pasa el momento, hermano, ese proceso de luto en que las personas, los familiares sienten esos procesos de negación, de enojo. Luego viene la aceptación, viene el consuelo, y Jesús no estuvo en ninguno de esos momentos. Porque Jesús no estuvo en el momento más difícil de la muerte de Lázaro. Pero Jesús sabía lo que hacía. Y dice la Biblia que Jesús lloró y tuvo compasión de la gente. Él lloró al ver a sus amigos llorando. Él vio cuando Lázaro estaba ahí caído, estaba muerto, y Jesús amaba a Lázaro. Alabado sea Dios. Cuánto amor, hermano, me imagino que fluía de Jesús. Cuánto amor, hermano, se dejaba ver a distancia. Aún los que no creían, hermano, en Jesús dijeron: mira cómo lo amaba. Miren cómo Jesús amaba a Lázaro. El amor de Jesús rebosaba, hermano, en exceso, hermano, por causa de su amigo muerto. Lázaro estaba muerto, estaba ya enterrado, ya estaba en la soledad. La muerte se apoderó de él. Pero Dios es especialista en restauración. ¿Cuántos dicen amén? Él se especializa en dar vida a lo que está muerto, en levantar al que ha caído, en dar fuerzas al débil. Diga
débil, fuerte soy. Diga conmigo, soy fuerte. Aunque a veces soy débil, pero diga, soy fuerte, aleluya. Él es especialista en limpiar al que está sucio, en restaurar los grandes momentos de aquel que se encuentra en angustia. Jesús mandó quitar la piedra. Se dice que las antiguas tumbas eran cuevas, hermanos, en las que uno podía entrar dentro, ahí, hermano, y donde podía haber varios muertos. Pero Jesús, Él dijo, quiten la piedra. Y aunque, hermano, era una situación bastante desagradable, pues ya olía mal. Pues el cuerpo ya se estaba descomponiendo porque habían pasado 4 días. Pero Jesús es insistente. Él sabía lo que estaba haciendo. Y Él sabía no solo lo que estaba haciendo, Él sabía lo que iba a suceder. Una vez quitada la piedra, el Señor llama directamente a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Esa palabra, hermano, una poderosa palabra de Jesús. La palabra de Dios da vida al hombre, hermanos. La palabra de Dios, hermano, es poderosa. Alabado sea Dios. Oh, qué bueno es oír palabra de Dios. Aleluya. Lázaro estaba muerto, pero oyó que Jesús le llamó. Alabado sea Dios. Estaba muerto, pero Jesús le dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y sabe qué sucedió, hermano? Que Lázaro vivió. Porque la palabra de Dios da vida. Alabado sea el Señor. Cuando estás muerto, estás caído, la palabra de Dios penetrará a lo más profundo de tu corazón. Alabado sea el Señor, creando nueva vida, levantando al caído, resucitando a los muertos. Dicen los teólogos que si Jesús no hubiese especificado el nombre de Lázaro, que era muy posible, hermano, yo creo que sí, que todos los muertos que estaban ahí se hubieran levantado. Porque, hermano, para Dios no hay imposibles. Alabado sea Dios. Y hoy Dios no le llama a uno en específico. Hoy Dios nos llama a todos por igual. Levántate, ven fuera. Alabado sea Dios. ¿Cuántos dan palmas de alabanza al que vive? Qué hermoso. Dios tiene el poder para levantarnos aunque estemos en la peor de las situaciones. Y en Juan capítulo 12, versículo 1 y 2, yo veo a Lázaro sentado a la mesa con Jesús. ¿Se acuerda de Mefiboset? Después de estar quebrado, después de estar perdido, se sentó a la mesa del rey. Y veo a Lázaro en una misma condición, que estaba muerto, estaba perdido, y ahora se sienta con el rey a comer. Qué hermoso. Ahora él que había estado muerto, ahora está vivo y participa de la cena con el maestro. Qué gozo, hermano. Qué fiesta. Aquel que murió, resucitó. Alabado sea Dios. Qué tranquilidad después de la tormenta. Alabado sea Dios. Él así a nosotros prepara mesa para nosotros. Él adereza mesa delante de nuestros angustiadores. Él desea restaurar toda la historia de la humanidad, de su creación, con los salvados en la mesa que Él ha preparado para nosotros. Hermanos, te tengo una buena noticia. La cena ya está lista. Alabado sea Dios. Siéntate con el Rey. Siéntate con el Señor. Él tiene el dominio sobre la vida y sobre la muerte, por el que Él tiene total autoridad y control, soberanía sobre nuestras vidas. Él es el creador. ¿Cuántos dicen amén? Por lo que Él conoce a la perfección al ser humano y la forma de cómo restaurarlo. Él conoce cada detalle de tu vida. Un día a un hombre se le dañó su carro Ford en el camino, y ese hombre sabía de mecánica, conocía reparar carros. Así que se bajó, intentó arreglarlo con su conocimiento. Trató muchas veces, buscaba encender el carro, pero el motor no funcionó. Más tarde
se detiene otro conductor y le saluda una persona de edad avanzada, lo saluda y observa el carro por un momento. Después de estudiar el carro le dijo: hijo, ¿ves esta pieza que está aquí? Solo voltéala y el auto va a encender. Sudado y enojado el otro hombre, él pensó: ¿y este viejito no sabe lo que dice? Si yo sé lo que estoy haciendo, yo sé lo que hago. De todas maneras, él le dijo, lo hizo, ajustó la pieza, entró al auto, giró la llave y efectivamente el carro encendió. Se sorprendió y le preguntó al anciano: ¿cómo supiste cuál era el problema? Y él le responde: mi nombre es Henry Ford, yo creé estos carros. Respondió el anciano: conozco hasta la más mínima pieza de este carro. No todo en la vida puede arreglarse con nuestras propias fuerzas e inteligencia. Necesitamos la ayuda de Dios. En el proceso de restauración y reparación, el inicial y el principal es el Creador. Pues Él conoce nuestra vida a detalle. Han sido tantas veces que he venido quebrado delante de Dios. Han sido muchas veces que estando en mi casa me quedo en silencio diciendo: Señor, me faltan unas cuantas piezas. He caminado también como ustedes con el corazón en 1000 pedazos, deseando que alguien se dé cuenta, deseando que alguien me vea y diga: ¿estás bien? ¿Cómo te sientes? Pero de repente alguien podrá acercarse a tu vida e intentar juntar 1 o 2 pedacitos de tu corazón quebrado. Pero ¿qué del resto de los pedazos? Es cuando acudo a Dios, quien Él es el alfarero. Él más de una vez me ha quebrado y me ha vuelto a reparar. Prefiero ser quebrado por Dios una y otra vez y ser restaurado, que permanecer quebrado toda la vida en el mundo, hermanos, sin esperanza y que el mundo me deseche. Hoy Dios restaura y deja en perfectas condiciones al alma y al corazón quebrantado. Alabado sea Dios. Hay personas, yo lo noto en esta mañana, personas con el corazón quebrado, con la vida en 1000 pedazos, deseando que Dios los pegue, deseando que Dios los toque, deseando que Dios los alcance. Alabado sea Dios. Y déjame decirte algo, hermano, sé que estás cansado muchas veces. Sé que muchas veces te has cansado de caminar como antes lo hacías. No vas a poder hasta que te dejes, hermano, moldear y reparar por el Creador. Alabado sea Dios. Él está aquí para ayudarte. Dale palma de alabanza al Señor. Dejemos que Dios se encargue del resto. Póngase de pie en esta hermosa mañana. Yo quiero orar muy específicamente, como lo hizo Jesús. Muy específicamente le habló a Lázaro. Aquel que diga: hermano, pastor, me siento quebrado, me siento en 1000 pedazos. Esta es la mañana para que Dios pegue, repare cada uno de esos pedazos que hay en tu vida. El mundo nos desecha.
Él está aquí para ayudarme y también a ti. Haznos volver, decía, como los arroyos del Negev. Vamos a volver. Vamos a volver. Dios restaura lo que ha caído. Dile al Señor: aquí está mi vida. Vengo a ti, Señor, en 1000 pedazos. Ojalá, Señor, pudieras hoy reparar mi corazón. Ojalá, Señor, pudieras hoy levantar mis brazos.